Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios saldremos adelante. Hoy les quiero compartir el valor del amor. Debes ser agradecido con los demás y así juntos combatiremos esta pandemia. Quédate en casa. El curso es religión y el tema la iglesia. Primeramente vamos a ver la definición de iglesia y dice: la iglesia es la asamblea de la comunidad de fe, de las personas que se acercan a Dios confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra española iglesia es una transliteración del griego ecclesia, que literalmente quiere decir la asamblea o la comunidad convocada. Sabemos que la iglesia lo conforman todos nosotros, todos los fieles cristianos, bautizados. La iglesia también, o casa de Dios, llamado también casa de Dios, es el lugar de encuentro de todos los fieles cristianos para poder rezar, escuchar la misa, escuchar la palabra de Dios como comunidad. Hay que tenerlo bien en cuenta, eso, queridos alumnos. ¿Cómo se da el nacimiento de la iglesia? Y dice la historia: el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, es considerado el nacimiento de la iglesia. Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos fueron a un salón y rezaron. El gran poder de Dios se convirtió en una realidad cuando ellos se llenaron del valor y la fuerza del Espíritu Santo. Un gran número de judíos se convirtió a Cristo ese día. Gracias a la venida del Espíritu Santo, porque Jesús lo prometió: yo no los voy a dejar solos. Vendrá el Paráclito, viene a decir el Espíritu Santo. Y este grupo de personas fueron los apóstoles, que estuvieron rezando y orando al lado de nuestra Madre la Virgen María. Y en ese momento vino la gracia del Espíritu Santo. Es decir, los apóstoles eran los fieles cristianos que seguían el camino de Cristo. Y María acompañaba a todos estos fieles. Entonces, qué interesante es. Los fieles de Jesús somos nosotros, los que formamos la iglesia. Algo que uno puede palpar y tocar es la casa de Dios, donde vamos a orar, donde vamos a rezar, como lo hizo los apóstoles. Y por eso, en la fiesta de Pentecostés se considera el nacimiento de la iglesia. Téngalo muy en cuenta, queridos alumnos. Características de la iglesia o las notas de la iglesia. Hay 4 características muy importantes. La iglesia posee unas características que la identifican, que es una, santa, católica y apostólica. Una, porque tiene un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Santa, porque Dios, su autor, es santo. En ella habita el Espíritu Santo para que los cristianos sean santos. Católica, que significa es universal, porque lleva la salvación a todas las personas sin excepción, es decir, a todo el mundo. Apostólica, porque se basa en la fe de los apóstoles y continúa su misión. Y la cabeza de nuestra iglesia en ese tiempo era Pedro, porque Jesús le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y hasta la actualidad, el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Tengámoslo en cuenta eso. Otro punto muy importante que dice es la jerarquía de la iglesia católica. Es decir, siempre hay un orden, una buena organización dentro de la iglesia. Y hay siempre jerarquías. Primero es el Papa, después siguen los cardenales, los arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos y los laicos y consagrados. Es decir, las personas y los consagrados vienen a ser los religiosos. Volvemos a repetir. Primero es el Papa, los cardenales, los arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos y los laicos, que son los fieles que siguen a Dios, y los consagrados también, que de una u otra manera siguen a Dios desempeñando en este mundo. Y por último tenemos nuestra pequeña actividad. Son 4 preguntas muy importantes que tienes que resolver. Y como primer punto tienes que hacer
Haz un mapa conceptual u organizador del tema de hoy, que significa que es la iglesia, ¿no? Después desarrolla la actividad en el cuaderno. Estas 4 preguntas vienen a ser la actividad. Y también dibuja o pega la jerarquía de la iglesia. Hacerlo en el cuaderno de religión. Estos 3 puntos los tienes que desarrollar en el cuaderno de religión. No te olvides, querido alumno. Y por último, no nos olvidemos las siguientes recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón. Si estornudas, coloca el antebrazo. Mantén tu distancia. La higiene personal es muy importante. Y si sales a la calle, colócate la mascarilla. No te olvides, querido alumno. Y así terminamos nuestra clase virtual. Y nos encontramos la próxima semana. Quédate en casa. Cuídense mucho. Bendiciones.